Yo venía con problemas de dolor en el estómago, malestares, cosas así, pero siempre me dijeron que era colon irritable y que pues eran problemas de digestión, entonces tenía una dieta y hicimos como varios tratamientos alternos y ninguno me funcionaba. Cuando me cogió un dolor que ya era impresionante y estando en urgencias me dijeron que tenía el apéndice distendido, entonces que me iban a hacer la cirugía para sacar el apéndice. Como a los 15 días, 20 días, hice acumulación de líquido interno, por lo que me tuvieron que hacer una laparoscopia, ya que si hacían punción para retirar el líquido me podían perforar los intestinos. Y en la laparoscopia sacaron el líquido, pero revisaron y se veía un tumor en el ovario izquierdo. Y era un tumor que prácticamente había destruido todo el ovario. María Alejandra llega hace prácticamente 2 años con un síndrome ericial severo después de una cirugía, después de haber sacado un quiste ovárico hemorrágico secundario, una endometriosis. Le encontramos el Addison. Llegó en una etapa muy avanzada, inclusive en la clínica habían dicho que tenía posibilidades de muerte. Como tal, a mí no me habían dicho que era un quiste que había destruido el ovario, sino que me habían dicho que era un tumor. Y cuando uno le dicen tumor, uno piensa lo peor. A mí me habían hecho una ecografía en la que ambos ovarios salían completamente limpios, sin ningún problema. Y en un lapso de 15 días me habían destruido por completo el ovario. Ahí ya empezó a ser para mí un poco duro moverme, pararme, salir, estar con mis amigos, ir al colegio, hacer cualquier cosa. En noviembre el doctor Felipe me mandó los exámenes y salió que era el síndrome de Addison y los niveles estaban por el suelo. Después de esto empezamos el tratamiento. Hemos logrado hacer 2 cirugías de liberación de adherencias a nivel uterino y a nivel abdominal, y se sacó un quiste hemorrágico ovárico nuevamente hace aproximadamente unos 6 a 8 meses. En estos momentos, María Alejandra es una persona que está en una normalidad, sus ciclos hormonales son normales, regularizó totalmente su glándula suprarrenal, desapareciendo el Addison, y las liberaciones de las adherencias han funcionado, no ha vuelto a tener dolor, ella no podía comer porque le dolía, no podía caminar porque le dolía. Entonces estamos evolucionando, falta por lo menos un año más de que la célula funcione para regular el endometrio y no siga empeorando sus adherencias. Siempre en el fondo tuvimos un poco de tranquilidad porque nosotros nos apoyamos siempre en el doctor Felipe. Sabíamos que él siempre ha estado ahí para cada momento, para cada situación, para ayudarnos a sacar a esta hija adelante. Entonces, ya cuando él empezó a tratarla, ya cuando nosotros empezamos a ver que María Alejandra ya le cambió su aspecto, le cambió su cara, ya comía, ya salía, ya estudiaba, ya nosotros como que dijimos, gracias a Dios lo encontramos.